mi nombre es Sara Lovera, soy periodista especializada en perspectiva de género, como se llama ahora. Soy capacitadora de periodistas y otros sectores. Estoy en la exportadora de sal con motivo de un taller que vine a dar a los y las trabajadoras y a algunos de los funcionarios y funcionarias de la empresa. Me alegra muchísimo que no tengan la menor idea de lo que es yo. ¿Ok? Los géneros era un asunto del Estado, no era un asunto particular. Y entonces ahí, todas, mañosamente, hicimos la ciencia que explica la desigualdad entre hombres y mujeres, que se llama feminismo, y le pusimos género para no asustar al presidente de los Estados Unidos de turno, ni al presidente mexicano, ni a los secretarios de Estado. Pero en realidad la diferencia entre hombres y mujeres que tiene estragos viene de aquí atrás, de lo que en sociología se llama androcentrismo. Es decir, hay una construcción de la sociedad históricamente larga, donde todo se explica a través del sexo masculino. Eso es real. Y ya dijimos por qué, porque las mujeres estaban en la casa cueva, porque no estaban en el mundo de la sociedad, estaban solamente durante más de 5.899 años, solamente teniendo hijos. Me parece muy trascendente que se pase de las palabras a los hechos. Y yo creo que propiciar la igualdad en las relaciones laborales y en las oportunidades para hombres y para mujeres en condiciones semejantes es muy trascendente para que este país realmente empiece a cambiar. Y creo que en ese sentido una empresa de la envergadura de exportadora de sal, en donde no solamente trabajan en un lugar específico estos hombres y estas mujeres, trabajan realmente para la exportadora, todo el entorno de las 30.000 hectáreas que hay alrededor, es donde viven, donde se desarrollan, donde crecen sus hijos y sus hijas. Para la ciencia del género es muy importante saber que no se nace hombre ni se nace mujer, se aprende. Pero los hombres que no tenían niños, que es la única diferencia que tenemos, se fueron a casar. Y allá casando se organizaron y dijeron, bueno, aquí hay que poner uno que gobierne, otro que tome el poder, algunos que nos cuiden y saquen las lanzas, porque nos quieren quitar el lugar donde casamos. Y allí nacieron los gobiernos y las ciudades, y ya saben todo lo que ustedes estudiaron de los griegos y los romanos. Muy bien. Lo único que sé es que solo el 11% de las personas que trabajan en exportadora de sal son mujeres. Muchos años estas mujeres estuvieron en las áreas tradicionales de las mujeres, en las áreas administrativas y en las áreas de afanadoras y de limpieza. Y hay un cambio interesante, según me cuentan, en los últimos 3 o 4 años, donde las mujeres llegaron a trabajar en las áreas de la mecánica o de soldadoras o las llanteras. Y yo creo que ha generado una revolución interna. Había lugares de trabajo donde ni siquiera había baños para hombres y para mujeres, porque eran tradicionalmente trabajos solo para hombres. Entonces yo creo que si se hace de esto una evaluación va a ser muy interesante. Yo creo que como muy pocas fábricas y empresas están experimentando algo sumamente trascendente en la medida en que este país necesita nuevas formas de convivencia. El androcentrismo, que está exclusivamente centrado en la imagen del hombre con pene, es decir, del hombre sexual, del que es hombre y no reproduce a la humanidad, ese hombre en concreto, no podemos hablar de hombre creyendo que incluimos a las mujeres, es el hombre concreto sexual, ¿sí? Se define como centro del universo en esos miles de años en que eran los que salieron a la calle a organizar el mundo y luego las leyes. Produce una visión del mundo del que nadie es culpable en términos masculinos, tanto que hablamos en masculino todo el tiempo. ¿Quién nos tiene que proteger a los mexicanos y a las mexicanas?
el Estado mexicano con derechos, con seguridad social, con empleo, con reparto de la riqueza. Yo admito ahí la protección, ¿ok? Idealmente dicen que los mejores momentos de tu relación familiar o de tu relación de trabajo o de tu desarrollo son aquellos que están equilibrados con tu satisfacción, por no hablar de felicidad. Entonces yo creo que si se mejora la convivencia, se bajan tensiones, la gente trabaja mejor, por un lado, que importa para la productividad, pero por el otro tú estás construyendo una comunidad más comprometida con lo que se trata, que también es producción, sentirse orgullosos de ser la empresa de mayor exportación de sal en el mundo, de tener esta relación japoneses-mexicanos. ¿Dónde viene tu orgullo, no? Pues tu orgullo viene en buena parte de que hagas lo que te gusta hacer, ¿no? Y si eso es satisfactorio, mejorará definitivamente las relaciones laborales, por ejemplo, los miedos. Yo creo que hay una generación de miedo que se ha estado reproduciendo en el país, porque efectivamente tenemos muy poco tiempo las mujeres que salimos del aislamiento de nuestras casas y somos una competencia real en la vida pública para los hombres. Hay algunos estudios medidos que señalan que el perder el diálogo y no entender qué está pasando ha generado más violencia, ¿no? Entonces, si uno tiene una explicación de lo que pasa, que es la idea de estos talleres, tendrás mucho más claro por qué sucedió y disminuirá la tensión y desaparecerá la violencia como mecanismo para solución de problemas, que es uno de los graves problemas de México. ¿Y saben cuánto tiempo nos tardamos entre 1953 y la igualdad actual? ¿Cuántos pasaron? 50, ¿no? ¿O 60? 60, del 53 al 2013. 61. 60 años para que en la ley pusieran que vayan igual número de hombres y igual número de mujeres a la Cámara. Poner en las leyes nuestros derechos a las mujeres nos ha llevado un poco más de 200 años. 200 años. Desde la Revolución Francesa, en 1789, hasta 1974. Son prácticamente 200 años. Entonces, pues ha sido, si lo quieres ver, bastante rápido después de 6.000 años de historia. Y al mismo tiempo, el pensamiento tarda más en cambiar. No sé, 100 años más. ¿El género se refiere a algo que no es natural? Se refiere a los aprendizajes socioculturales de la cultura, a lo que dicen que somos los hombres y somos las mujeres. La biología es determinante. A pesar de que ya se operen para ser mujeres, no pueden tener hijos. ¿Están de acuerdo? Y a pesar de que las mujeres sean trans y se pongan ahora de hombres, todo esto que se critica, lo que quieran, biológicamente su sexo sigue siendo mujer. Hoy sabemos que hay no solamente algunos estados con problemas, sino sabemos las ciudades donde más se propicia la violencia contra las mujeres. Por lo tanto, yo confío en que en este sexenio donde, ¿qué pasa? Donde hay un reconocimiento y una necesidad. El país tiene 188 recomendaciones internacionales para parar la violencia en general en el país, en particular contra las mujeres. Y estos días que estamos haciendo esta grabación, se ha reunido el presidente de la República con el secretario general de Amnistía Internacional. Y por primera vez un presidente, de los últimos 3 o 4 que hemos tenido, reconoce que tendría que cumplir con las recomendaciones. Eso me parece un signo de avance. No por eso va a desaparecer la violencia de manera mágica. Ninguna política pública va a poder resolverlo si no cambiamos, y por eso la reforma educativa, el sistema educativo nacional, y si no ponemos las bases. Yo creo que este gobierno va a poner las bases para un cambio trascendente en lo que a mí me importa, que es las relaciones de los hombres y las mujeres. Estoy segura. En algún tiempo
a ellos les gustaría ver una mujer en el DART, que les gustaría ver en un tiempo corto mujeres por alguna razón, incluso uno decía, ¿por qué no hay mujeres en los remolcadores como capitanes? O en fuerza. O en fuerza. En el caso de los contratos colectivos que tenemos con el tema de los remolcadores, el sindicato nos manda el recurso. O sea, nosotros solamente pedimos un maquinista, un capitán, y lo que llegan son hombres. Decíamos que hace apenas muy poco tiempo, ya hay algunas mujeres en la marina como capitanes en algunos barcos, como capitanas en algunos barcos. Yo creo que la convivencia sirve para hacer un intercambio humano de otra manera. Me parece que son cosas que los japoneses practicaron mucho y que fue muy bueno para mejorar la productividad. Fue en donde primero se hicieron lo que se llama la intervención de áreas de la empresa en la vida privada de sus trabajadores y trabajadoras. En términos generales, nuestro equipo estuvo bastante bien, todos participamos, todos aportamos ideas y principalmente creo que estamos de acuerdo. Es un tema muy específico en el cual llegamos a acuerdos. Y yéndonos a la primera pregunta, en mi entorno, ¿qué identifico como desigualdad entre hombres y mujeres? Y llegamos casi todos al mismo punto, de que la falta de oportunidades, la desigualdad de oportunidades para obtener un mejor puesto. Es decir, que todavía nos falta mucho trabajar en el aspecto del pensamiento, lo que comentaba hace unos momentos Sara, de tener efectivamente y verdaderamente en nuestro pensar que las mujeres pueden tener las mismas funciones que un hombre y pues lo pueden hacer perfectamente o incluso mucho mejor que los hombres. Excelente. Estos son talleres que se hacen y que tienen una gran tradición en el movimiento feminista para construir conciencia. No se consigue en un taller, pero sí un taller puede ser detonador de otras actividades. Yo me dedico a eso, soy provocadora, me gusta ir a la parte más difícil, que es el comienzo. Les muevo la conciencia, se ríen, se mueren de risa, y más de una persona en un grupo va a empezar a pensar en cómo cambiar. Primero, quiero felicitarlos por el éxito que es la empresa. Segundo, que me alegra que sea una empresa de responsabilidad social y etiquetada o certificada como propiciadora de la igualdad de oportunidades y en el trabajo para hombres y mujeres. Y yo diría que no quite el dedo del renglón, que ya que comenzó tiene que hacer un largo proceso para que realmente se convierta en una empresa modelo en este sentido.